Cordial saludo, tutora y compañeros. Curso de Corriente Pensamiento Sociológico. Código 404012, fase 3 de la práctica social. Presentación de los autores y sus principales conceptos desarrollados por ellos. Peter Berger. Peter Berger fue un sociólogo y teólogo estadounidense nacido en Austria, que hizo importantes contribuciones en el campo de la sociología y la teoría social. Algunas de sus contribuciones claves incluyen la construcción social de la realidad. El libro de Berger, en coautoría con Thomas Luhmann, introdujo el concepto de la construcción social de la realidad, que sostiene que la realidad no es una entidad objetiva y fija, sino más bien un producto de la interacción e interpretación humana. Pluralismo. El trabajo de Berger enfatizó la importancia del pluralismo en las sociedades modernas y argumentó que el declive de las instituciones tradicionales y el surgimiento del individualismo han llevado a un panorama social más diverso y fragmentado. Religión. Berger también fue conocido por su trabajo sobre la sociología de la religión y argumentó que la religión juega un papel importante en la configuración del orden social y proporciona un sentido de significado y propósito a los individuos. Secularización. La teoría de la secularización de Berger postula que a medida que las sociedades se vuelven más modernas y racionales, se vuelven menos religiosas y más seculares. Globalización. Berger criticó los efectos negativos de la globalización, en particular la homogeneización de la cultura y la erosión de los valores y de instituciones tradicionales. Berger también fue conocido por su enfoque interdisciplinario basándose en el conocimiento de la filosofía, la teología y otros campos para informar sus análisis sociológicos. El trabajo de Berger se caracterizó por centrarse en la relación entre los individuos y la sociedad y enfatizó la importancia de comprender las experiencias subjetivas de los individuos en la configuración de la realidad social. Pierre Bourdieu fue un sociólogo e intelectual público francés cuyas contribuciones a la teoría social han logrado una amplia influencia en varios campos académicos relacionados, como la antropología, los estudios culturales y de los medios, la educación, la cultura popular y las artes. Su trabajo se centró principalmente en las dinámicas del poder en la sociedad, especialmente las formas diversas y sutiles en que se transfiere el poder y se mantiene el orden social dentro y entre generaciones. Algunas de sus contribuciones claves al campo de la sociología incluyen hábitos. El concepto de hábitos de Bourdieu se refiere al conjunto de disposiciones, actitudes y valores que se adquieren a través de la socialización y dan forma a la percepción que un individuo tiene del mundo. Capital. La teoría del capital de Bourdieu incluye el capital económico, cultural, social y simbólico, que son todas formas de recursos que los individuos pueden utilizar para obtener ventaja en la sociedad. Campo. El concepto de campo de Bourdieu se refiere al espacio social en que individuos y grupos compiten por recursos y poder. Violencia simbólica. El concepto de violencia simbólica de Bourdieu se refiere a la forma en que los grupos dominantes en la sociedad usan su poder para imponer sus valores y normas culturales a los grupos subordinados, a menudo sin su conocimiento o consentimiento. El trabajo de Bourdieu enfatizó el papel de la práctica y la encarnación en la dinámica social, y a menudo enfatizó la naturaleza corporal de la vida social. También fue un ávido activista político y un acérrimo opositor de las formas modernas de la globalización. Thomas Luhmann fue un sociólogo austriaco-estadounidense que hizo importantes contribuciones al campo de la sociología y la teoría social. Algunas de sus contribuciones claves incluyen la construcción social de la realidad. Luhmann, junto con Peter Berger, introdujo el concepto de construcción social de la realidad, que sostiene que la realidad no es una entidad objetiva y fija,
sino más bien un producto de la interacción e interpretación humana. Sociología del conocimiento. El trabajo de Luhmann sobre la sociología del conocimiento enfatizó la importancia de comprender cómo se produce y transmite el conocimiento dentro de los conceptos sociales. Fenomenología. Luhmann se basó en la fenomenología, un enfoque filosófico que enfatiza las experiencias subjetivas de los individuos para informar sus análisis sociológicos. Religión. Luhmann también fue conocido por su trabajo sobre la sociología de la religión y argumentó que la religión juega un papel importante en la configuración del orden social y proporciona un sentido de significado y propósito a los individuos. El trabajo de Luhmann enfatizó la importancia de comprender las experiencias subjetivas de los individuos en la configuración de la realidad social y se basó en una variedad de perspectivas interdisciplinarias para informar su análisis sociológico. Su trabajo sobre la construcción social de la realidad, en particular, ha tenido un impacto significativo en el campo de la sociología y disciplinas afines a ella. La anterior fue la presentación de sus autores y sus principales conceptos desarrollados por ellos. Buenas noches, compañeros, para todos. En la cuestión de la construcción social de la realidad, debemos tener en cuenta que tanto Verben y Luhmann abordan la cuestión de la construcción social de la realidad desde diferentes perspectivas, pero comparten la idea de que la realidad no es algo objetivo y fijo, sino que es construida y negociada por los individuos en los grupos sociales donde él convive. Bourdieu se enfoca en cómo las estructuras sociales y las culturales influyen en la forma en que percibimos la realidad. Bergen destaca la importancia de la intersubjetividad y la interpretación compartida en la construcción de la realidad. Luhmann se centra en cómo las interacciones, la interacción social y los procesos de socialización moldean nuestra comprensión de lo mundano o del mundo en su general. En conjunto, estos autores nos invitan verdaderamente a reflexionar sobre cómo nuestras experiencias debemos extraerle la conciencia y las realizaciones sociales deben influir en la forma en que entendemos y damos sentido a la realidad que nos rodea. Buenas tardes. A continuación daré a conocer algunos argumentos de los principales aspectos teóricos. ¿Ya? Pierre Bourdieu, conocido por su teoría de la reproducción social, que explora cómo la desigualdad sociales se perpetúan a través de las estructuras y prácticas culturales. Él introdujo el concepto de capital cultural para referirse a los recursos culturales que una persona posee, como la educación, el conocimiento y las habilidades, y cómo esto puede influir en su posición en la sociedad. Por otro lado, Peter Berger y Thomas Luhmann son conocidos por su teoría de la construcción social de la realidad. Ellos argumentan que la realidad es socialmente construida a través de la interacción humana y que las instituciones sociales desempeñan un papel crucial en este proceso.
Su trabajo explora cómo las personas internalizan las normas, valores y creencias de su sociedad a través de la socialización. Estos conceptos son fundamentales para comprender las dinámicas sociales y cómo nuestras experiencias individuales están moldeadas por estructuras más amplias. En el caso de Pierre Bourdieu, su enfoque en la reproducción social se basa en la idea de que las desigualdades sociales se perpetúan a través de la transmisión intergeneracional del capital cultural. Según Bourdieu, el capital cultural incluye no solo la educación formal, sino también las habilidades, el conocimiento y las disposiciones adquiridas a lo largo de la vida. Este capital cultural se transmite a través de las prácticas culturales y las instituciones sociales, lo que contribuye a mantener la estructura de clase y la desigualdad en la sociedad. Realizando el análisis de los autores propuestos por la docente, voy a dar inicio con el análisis de Bourdieu, que basa su estudio de la construcción social a partir de espacios individuales, que llama campos. Estos campos son esferas de la vida social que se rigen a través de las específicas relaciones. Estos campos son independientes, pero siempre tienen una relación entre sí, cada uno de ellos, como una conjunción de sujetos. Podemos encontrar diferentes campos, como lo son los campos políticos, artísticos, culturales, religiosos, entre otros, haciendo que la articulación de estos, eh, entre ellos, que la articulación entre esos campos determine la construcción social, ya que los individuos que están en constante interrelación, pasando de uno a otro de acuerdo a su situación individual. Pasamos de un campo universitario a un campo laboral, siempre estamos en constante movimiento en los diferentes campos. Por su lado, los autores Berger y Luhmann, siendo discípulos de Schultz, partieron de la fenomenología del siglo XX para construir sus teorías, tomando la actividad humana como fundadora de lo social, teniendo en cuenta tres principios. El primer principio es la sociedad es producto de la actividad humana. El segundo, la actividad humana está objetivada a lo social. Y tercero, a la objetivación de lo social es lo que produce a los seres vivos, conocido como proceso de intersubjetivación. Estos autores, los tres, concuerdan en afirmar que las sociedades dependen de la interacción de los individuos con la sociedad, marcados por las diferentes relaciones que existen entre ellos, teniendo en cuenta las normas o códigos de convivencia. Podemos encontrar también una gran característica que diferencia a Bourdieu respecto a Berger y Luhmann, que es la dicotomía que existe entre el subjetivismo y el objetivismo, lo cual se traduce en la importancia que tiene la influencia del individuo en el desarrollo de la sociedad, como la que tiene la sociedad en el desarrollo del individuo, o sea, es una relación, podría llamarse recíproca. Este autor francés introduce el concepto de capital social, es decir, los contactos sociales o el círculo de conocidos que tiene el individuo, la cantidad de conocidos que le pueden aportar cosas, que le pueden ayudar, en eso consiste el capital social. En cambio, para Berger y Luhmann, al individuo lo construye la sociedad. Respecto a la objetivación y la tipificación, los autores Berger y Luhmann afirman la objetivación como el proceso de aprendizaje primario del individuo en la sociedad, como lo son las enseñanzas que recibimos de quienes nos rodean inicialmente.
nos enseñan a caminar, a lavarnos los dientes, ciertos valores o códigos de comportamiento, entre otras cosas que son pues nuestros primeros aprendizajes como seres sociales. Seguido a ello, encontramos el concepto de tipificación como la relación recíproca que existe entre los individuos en la sociedad, lo cual se traduce en la respuesta que tenemos de acuerdo con lo que esperamos de la sociedad, así como lo que espera la sociedad de nosotros. Por ejemplo, yo pues en lo personal espero de mi docente que en su rol pues me enseñe. Y mi docente va a esperar de mí en mi rol como estudiante que yo eh, cumpla con mis labores y con mis funciones de estudiante y aprenda. Este proceso es mediante el cual se formalizan las instituciones de manera coercitiva. Por otro lado, podemos ver otro concepto que es la coacción social, que son comportamientos ocultos que tienen las instituciones y en respuesta a ellos se observa la reedificación, tal cual como lo es el caso de las luchas colectivas por los derechos de matrimonio igualitario, lo que sale de la tipificación que tiene un hombre y mujer dentro de la sociedad y se forman como nuevos conceptos o conceptos diferentes a los que la sociedad nos ha impuesto a través de la coacción social. Esto implica que las personas son capaces de olvidar que ellas mismas han creado el mundo humano. En resumen, estas teorías se dan en tres momentos. En el primer momento, la sociedad es un producto humano, o sea, la construcción de instituciones. En el segundo momento, la realidad es objetiva y se le impone al individuo. Y en el tercer momento, las personas son un producto social, perdón, mediante el proceso de internalización y legitimación. Las instituciones desempeñan de esta manera un papel de suma importancia para los autores, puesto que a partir de la objetivación las instituciones tienen gran influencia en los procesos formativos del ser humano, toda vez que es a través de ellas que los individuos se forman a partir de los códigos de comportamiento que se dan de acuerdo con la tipificación de cada individuo en la sociedad, que era lo que estábamos hablando ahorita, que de acuerdo al rol que tiene cada uno, eso espera la sociedad de uno y de acuerdo al rol que tiene la sociedad sobre nosotros, uno espera algo de ellos. Y es de esta manera como se construye la realidad social. Partiendo de la premisa que no existe ningún sujeto sin estructura y así como no existe estructura sin sujeto, eh, el autor Bourdieu explica los hábitos como las disposiciones durables, duraderas y transferibles que son un conjunto de normas tácitas que buscan organizar de manera regulada la sociedad, es decir, que es el capital cultural incorporado al individuo, lo que le han enseñado, lo que hemos aprendido como reproducción social a las condiciones que le dieron origen. El hábito se adquiere mediante la transmisión de cultura que le brinda la sociedad al individuo a medida que pasa por las diferentes instituciones, formando capacidades, actitudes y cualidades y sus formas de actuar, sentir y pensar. Este proceso se da a partir de las primeras relaciones sociales del individuo, los cuales son principalmente desde las familias y luego en los diferentes entornos sociales en que éste se mueva. Es además la manera de distinguirnos con respecto a los demás. De alguna manera se puede decir que es de esta manera como se forma el carácter o se forja una persona de alguna manera el carácter. Estas dos nociones igual se apartan un poco con el hecho de que la tipificación es algo impuesto, es algo que es coaccionado por la sociedad, por la misma objetivación que brinda la sociedad hacia quienes hacen parte de ella. Es la manera como las instituciones se traducen en enseñanzas o procesos formativos, dando forma a la educación del ser humano como ser social, mientras que el hábitus es un proceso más personalizado, más individual, pues se da a partir del relacionamiento primario que tienen o que tenemos los individuos, que es el momento que lo define como formas de hacer y de ser, lo cual se da a manera de herencia de sus bases culturales. Sin embargo, estas dos nociones coinciden en que el individuo como ser social es el producto del proceso formativo a partir de los códigos de la sociedad. Por último, los conceptos del capital económico
de Bourdieu eh, son pues los conceptos de capital económico, cultural, social y simbólico. Significan todo aquello que es considerado socialmente valioso, el cual se puede acumular o transmitir y que está avalado o acreditado por las diferentes instituciones. El campo se entiende como la forma o lugar en que se distribuyen estos capitales en la sociedad y el hábitus como el grupo de estrategias incorporados por la adquisición y acrecentamiento de este capital en los diferentes campos, por medio de las relaciones estables y duraderas. Es que estos conceptos se relacionan entre sí, ya que sin uno no existe ninguno de los otros. Están relacionados porque finalmente el individuo desarrolla como ser social y se mueve de manera integral entre los tres entornos. Bueno, para finalizar, a continuación voy a presentar una posible conclusión acerca de las teorías de Pierre, de Bourdieu, de Berger y Bucherman. Estas teorías, la teoría de Bourdieu, la de Berger y la de Luhmann comparten una preocupación común por entender la naturaleza de la realidad social y la concepción de la realidad humana. Entonces se presentan algunas conclusiones generales sobre estas teorías. Algunas conclusiones podrían ser, como número 1, la construcción social de la realidad, ya que todas estas teorías comparten la idea de que la realidad social no es un objetivo ni natural, sino que es construirla socialmente a través de la interacción humana. Según Bourdieu, la realidad social se construye a través de los juegos lingüísticos y las prácticas sociales. Para Berger y Luhmann, la realidad social se construye a través de la interacción entre los sujetos y el contexto en el que se desenvuelvan. También puede ser, otra conclusión es la importancia del lenguaje. El lenguaje juega un papel fundamental en las teorías de Bourdieu, de Bergerman y de Luhmann. Según Bourdieu, el lenguaje es un instrumento clave para construir la realidad social y producir las estructuras sociales. Para Berger y Luhmann, el lenguaje es un medio para compartir significados y construir la realidad social. Otra conclusión es que es la estructura social, ya que las teorías de Bourdieu, de Bergerman y de Luhmann también comparten la idea de que la sociedad está estructurada en términos de poder y dominación. Según Bourdieu, la estructura social se basa en la distribución del capital cultural, social y económico, mientras que para Berger y Luhmann la estructura social se basa en las relaciones entre los sujetos y el contexto en el que se desenvuelvan. Y por último, la resistencia y la negación, ya que todas estas teorías también comparten la idea de que los sujetos tienen la capacidad para resistir y negociar las estructuras sociales. Según Bourdieu, los sujetos pueden desarrollar estrategias para desarrollar la estructura social. Para Berger y Luhmann, los sujetos pueden desarrollar estrategias para cambiar las estructuras sociales. En resumen, y concluyendo, se puede decir que las teorías de Bourdieu, Luhmann y Bergerman comparten una preocupación común para entender la construcción social de la realidad, la importancia del lenguaje, la estructura social, la resistencia y la negación. Estas teorías ofrecen una perspectiva crítica sobre la naturaleza de la sociedad y el papel que juegan los sujetos dentro de ellas.